queridos amigos, queridas familias, solemos decir que a una persona la empezamos a conocer por el rostro. El rostro, la mirada, nos están expresando aún el interior de esa persona, si está alegre, si está triste, si está dolida, si sufre, si vive un momento de gozo. ¿Cuántas cosas nos dice la mirada de una persona? Es como el espejo del alma. Y también a Jesús. Estamos llamados a contemplar el rostro de Jesús, porque el rostro de Jesús nos habla del plan de Dios hacia nosotros. ¿Pero qué rostro? Podríamos contemplar el rostro de Jesús misericordioso mientras caminaba por Galilea, deteniéndose ante una madre que ha perdido un hijo, expresando su perdón y su misericordia hacia los pecadores, devolviendo la salud al enfermo, mirando a Simón Pedro que lo ha negado como para poder llamar a la vuelta, al encuentro a aquel amigo. El rostro de Jesús nos está hablando siempre de misericordia, de perdón, de amor, el amor de Dios que se refleja en Él, en sus obras. Pero también podemos contemplar el rostro doloroso de Jesús en la pasión, como lo hemos hecho en la reciente Semana Santa. Ese rostro dolido, desfigurado, sangrante, coronado de espinas, ante el cual uno vuelve la mirada hacia otro lado, eso que desfigurado casi ni tenía aspecto humano. Y ese rostro también nos habla de una entrega, de un amor hasta dar la vida, de una obediencia filial al Padre, de un perdón ofrecido a los pecadores que no sabemos lo que hacemos al crucificar a Jesús. Y en este tiempo pascual podemos contemplar también el rostro de Jesús resucitado. Es cierto, no lo vemos, pero hablamos de contemplar el rostro en el sentido figurado, de contemplar a aquel que ahora vive glorioso. Y el rostro de Jesús resucitado nos habla del triunfo, de la gracia sobre el pecado, del triunfo de la vida sobre la muerte, del Padre que ama a su Hijo, que se ha hecho carne y ahora vuelve a Él, del Espíritu Santo que lo constituye Señor y Rey universal, a Jesús. Y este contemplar el rostro de Jesús nos lleva a nosotros siempre a un camino de conversión, nos lleva a un camino de fe. La palabra del apóstol San Juan, en su primera carta, una parte que leeremos o estamos leyendo en este domingo en las misas, nos habla de que el apóstol ha escrito estas cosas que nos llevan a contemplar a Jesús para que nosotros no pequemos. Dice, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero aquí hay algo que es como una paradoja. Y si pecamos, volvemos la espalda al rostro de Cristo. Seguimos dándole una bofetada a su rostro doloroso, seguimos clavándole la espina y sin embargo, así dice el apóstol, pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. No tenemos un fiscal que nos acusa, tenemos un abogado que nos defiende ante el Padre. Es más, y de nuevo esa paradoja vuelve a aparecer cuando nos dice, Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Es la víctima, pero que se ofrece para redimirnos. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y aquí es donde conocemos a Jesús, cuando vemos esto. Por eso el apóstol sigue en su carta diciéndonos, la señal de que conocemos a Jesús es que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Conocer a Jesús
es para permanecer en Él. Y podríamos decir, no simplemente cumplir los mandamientos como aquella ley que Dios nos dio por medio de Moisés, sino en un sentido amplio. El mandamiento de Dios es que amemos como Jesús y que nos amemos nosotros como hermanos. Y el que así cumple su palabra, termina diciéndonos el apóstol, en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Los invito en este tiempo pascual a seguir contemplando a Jesús, desde la situación en que estamos, desde el dolor, y encontramos el rostro doloroso que nos habla de consuelo, desde las alegrías para dar gracias, y encontramos el rostro de Jesús misericordioso, que nos ofrece los dones más grandes, los dones de su reino, los dones de la gracia. Y siempre contemplamos el rostro glorioso, porque ello nos habla de una vida que se hace plena en el amor de Dios, y que para eso vino Jesús, para darnos esa vida. Que Dios los bendiga y los lleve cada día más al encuentro con este Jesús que ha venido a nosotros como aquel que perdona y que salva, mostrándonos el amor de Dios y dándonos ese amor por el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Palabras de vida, y dime a dónde iré o a quién buscar.